Cae la tarde sobre las colinas de los montes albanos, y el lago que descansa a los pies de Castel Gandolfo se vuelve un espejo de bronce. Es el atardecer del 29 de julio de 2026. A esta misma hora, en otras partes del mundo, todavía suenan las sirenas, todavía tiembla la tierra bajo los bombardeos, todavía hay madres que buscan a sus hijos entre los escombros. Pero aquí, en estos jardines suspendidos entre el cielo y el agua, algo distinto está a punto de ocurrir. Algo que, durante unas pocas horas, hará que el mundo entero contenga la respiración. Hace apenas 2 días, el hombre que ahora camina hacia el corazón de estos jardines había cerrado sus vacaciones. Solo 48 horas antes, León XIV se despedía del descanso estival, del silencio de las mañanas junto al lago, de los paseos sin agenda. Podría haberse quedado, podría haber esperado a septiembre, cuando las audiencias vuelven a llenar la plaza de San Pedro, pero regresó. Volvió precisamente a este lugar, al Borgo Laudato Si, en el interior de las villas pontificias, porque comprendió algo que pocos líderes del mundo se atreven hoy a comprender, que frente al ruido de las armas, a veces la respuesta más poderosa no es otro discurso, sino una canción, y no una canción cualquiera. Los jardines se han transformado. Entre los cipreses centenarios y los muros de piedra que vieron pasear a Juan Pablo II y a Benedicto XVI, se ha levantado un escenario sencillo, casi humilde, iluminado por una luz cálida que se funde con los últimos rayos del sol. No hay lujo, no hay ostentación. Hay algo mucho más raro. Hay verdad. Y esa verdad tiene esta noche un nombre concreto, un título que resonará en las crónicas del Vaticano durante años. Se llama Cántico de Paz. Detrás de este encuentro late una fecha que no es casual. Este año 2026, la Iglesia conmemora los 800 años de la muerte de un hombre que, 8 siglos atrás, en la Umbría italiana, se despojó de todo, de su fortuna, de su nombre, de su ropa incluso, para abrazar a los leprosos, a los pobres, a los enemigos. Un hombre que hablaba con los lobos y llamaba hermanos al sol, a la luna, al fuego y a la muerte. 800 años después de que Francisco de Asís cerrara los ojos por última vez, su voz sigue viva. Y esta noche, en Castel Gandolfo, esa voz va a volver a escucharse a través de un instrumento improbable. La garganta de un tenor ciego y los cantos de 164 niños que han visto con sus propios ojos aquello que ningún niño debería ver jamás. Porque esos niños no vienen de escuelas de música elegantes, no llegan desde conservatorios protegidos ni desde familias acomodadas. Vienen de Israel y de Cisjordania, donde el odio se hereda como un apellido. Vienen de Uganda, donde generaciones enteras crecieron entre el hambre y la violencia. Vienen de Haití, una nación quebrada por el desastre y el abandono. Y vienen de la propia Italia, del Rione Sanità de Nápoles y del pueblo de Camerino, heridos por otras formas de dolor. La pobreza, el olvido, los terremotos que borran ciudades enteras del mapa. 5 orígenes, 5 heridas distintas, una sola voz. Los organizadores, el Centro de Alta Formación Laudato Si y la Fundación Andrea Bocelli, lo han dicho sin rodeos. En un mundo donde falta la belleza, donde el ruido de la guerra ahoga cualquier otra melodía, reunir a estos niños no es un gesto artístico, es un acto de resistencia. Es plantar, en medio de un continente de escombros, la semilla frágil de una idea peligrosa, que los enemigos pueden cantar juntos, que un chico de Tel Aviv y una niña de Ramala pueden compartir el mismo pentagrama, que la paz quizá no empiece en las mesas de negociación sino en un coro. Y mientras el último resplandor del día se apaga tras las montañas, mientras las primeras estrellas asoman sobre el lago Albano y los 164 pequeños ocupan sus lugares, todavía queda por entrar en escena el hombre que dará a esta noche su voz más célebre. Un hombre que jamás ha visto un amanecer y que sin embargo enseñará al mundo, una vez más, cómo se ve la esperanza. Su nombre lo conoce el planeta entero, pero su historia, la verdadera,
la que se esconde detrás del mito, es mucho más asombrosa de lo que imaginas. ¿Cómo es posible que un hombre que nunca ha contemplado el rostro de su propia madre se haya convertido en la voz que consuela al mundo entero? ¿Cómo puede alguien que jamás vio la luz enseñarle a la humanidad lo que significa la esperanza? Para entenderlo, hay que retroceder casi 70 años, hasta un pequeño pueblo perdido entre las colinas de la Toscana llamado Lajatico, donde el 22 de septiembre de 1958 vino al mundo un niño que, desde el primer instante, ya cargaba con una sentencia. Nació con glaucoma congénito. Sus ojos desde la cuna vivían en penumbra. Los médicos no daban esperanzas. Aquel bebé apenas distinguía sombras, formas borrosas, retazos de un mundo que se le escapaba entre las manos. Y sin embargo, esa no fue la parte más dura de su historia, porque antes incluso de nacer, la vida de Andrea Bocelli ya había estado a punto de apagarse. Su madre, siendo joven, sufrió una grave complicación durante el embarazo. Los médicos, según ha contado el propio tenor una y otra vez a lo largo de los años, le recomendaron interrumpirlo. Le dijeron que lo más sensato, lo más prudente, era renunciar a aquel hijo. Ella se negó. Escogió seguir adelante contra todo consejo, contra todo pronóstico. Y por esa decisión, por ese acto de amor terco y silencioso, el mundo tiene hoy una de las voces más hermosas que jamás hayan existido. ¿No hay algo profundamente conmovedor en pensar que la belleza que esta noche llenará los jardines de Castel Gandolfo estuvo, una vez, a un paso de no existir? Pero el destino todavía no había terminado de poner a prueba a aquel niño. Andrea creció distinguiendo apenas luces y sombras, hasta que a los 12 años ocurrió lo irreparable. Durante un partido de fútbol, un balonazo lo golpeó en la cabeza. La hemorragia que siguió le arrebató para siempre el poco resto de visión que le quedaba. Aquel día, el pequeño Andrea entró definitivamente en la oscuridad, para siempre, sin retorno. Detengámonos un momento aquí. Piénsalo. 12 años, la edad en la que un niño empieza apenas a soñar con lo que será su vida, y de pronto todo se vuelve negro. ¿Cuántos se habrían rendido? ¿Cuántos habrían dejado que la amargura los devorara por dentro? Él no. Y esa es quizá la lección más asombrosa de toda su biografía, que la oscuridad exterior nunca logró apagar la luz que llevaba por dentro. Porque desde muy pequeño, encerrado en aquel mundo sin imágenes, Andrea había descubierto un refugio: la música. Se sentaba al piano y dejaba que las notas hicieran lo que sus ojos no podían: pintar paisajes, dibujar rostros, construir catedrales enteras en el aire. La ceguera le había robado el mundo visible, sí, pero a cambio le había afinado el oído hasta convertirlo en un instrumento de precisión sobrenatural. Y aquí llega el giro que casi nadie recuerda, porque antes de ser el tenor más famoso del planeta, Andrea Bocelli fue otra cosa. Fue abogado. Estudió Derecho en la Universidad de Pisa. Obtuvo su doctorado y llegó a ejercer. De día, defendía expedientes en un despacho. De noche, para pagarse la vida, tocaba el piano y cantaba en los bares de las ciudades toscanas, ante clientes distraídos que apenas levantaban la vista de sus copas. ¿Quién de aquellos parroquianos podía imaginar que el pianista ciego del rincón acabaría cantando para papas, para reyes, para millones de almas en cada continente? El destino, esta vez a su favor, llegó de la mano de otro grande, el legendario Luciano Pavarotti. Cuando el rockero Zucchero buscaba una voz para una maqueta, alguien le tendió una grabación de aquel abogado desconocido interpretando el Miserere. Pavarotti, al escucharla, pronunció una frase que cambiaría la historia de la música. Dijo que no hacía falta buscar a nadie más, porque no existía voz mejor que aquella. Y tenía razón. Lo demás ya lo sabes, o crees saberlo. Los estadios llenos, los discos vendidos por decenas de millones. Aquella canción, Conte partiró, que a mediados de los años 90 hizo llorar al mundo entero. La fama absoluta, planetaria, indiscutible. Pero hay algo que casi nadie se pregunta.
¿Por qué un hombre que lo ha conseguido todo, que podría descansar sobre sus laureles en cualquier mansión de la Toscana, decide esta noche presentarse en los jardines de un papa para cantar rodeado de niños rotos por la guerra? ¿Qué busca Andrea Bocelli en Castel Gandolfo que no haya encontrado ya en los teatros más grandes del mundo? La respuesta tiene que ver con una fe profunda, con una gratitud que nunca lo abandonó y con un encuentro anterior, ocurrido apenas un año atrás, entre el tenor ciego y el Papa venido de América. Y esa historia, la del hombre que llegó al trono de Pedro desde el último rincón del mundo, es la que debemos contar ahora. Para encontrar el origen del hombre que esta noche preside la oración, no hay que mirar hacia Roma, ni hacia la Toscana. Hay que cruzar el océano, alejarse de las cúpulas doradas y las columnas de mármol, y aterrizar en un lugar que jamás nadie habría señalado como cuna de un pontífice: los barrios del sur de Chicago, en el corazón industrial de los Estados Unidos, donde el 14 de septiembre de 1955 nació un niño llamado Robert Francis Prevost. ¿No resulta asombroso? Durante casi 20 siglos, la silla de Pedro había pertenecido a europeos y en las últimas décadas a un latinoamericano. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que el sucesor llegara desde la nación más poderosa del planeta. Y sin embargo, la historia de este hombre demuestra que el poder terrenal y la grandeza del alma casi nunca caminan por la misma calle, porque el joven Robert no soñaba con imperios. Ingresó en la Orden de San Agustín, esa antigua familia religiosa que hace de la comunidad y la interioridad su bandera, y allí encontró el rumbo de toda su vida. Pero lo que define a un hombre no es dónde nace, sino hacia dónde decide ir. Y Prevost, teniendo ante sí la comodidad de una carrera eclesiástica en su propio país, escogió justamente lo contrario. Escogió marcharse, escogió el barro, se fue al Perú, no de visita, no unos meses. Se quedó décadas. Se internó en las tierras del norte, entre Chiclayo, Trujillo y las comunidades más olvidadas. Allí donde las carreteras se vuelven polvo y la iglesia llega antes que el Estado. Vivió entre campesinos, entre pescadores, entre familias que no tenían nada salvo su fe. Aprendió a hablarles no desde un púlpito distante, sino desde el mismo suelo que ellos pisaban. ¿Cuántos hombres nacidos en la abundancia renuncian a todo para pasar la vida entre los que no tienen nada? Él lo hizo, y lo hizo sin cámaras, sin aplausos, durante años y años de trabajo silencioso. Tan hondo fue ese vínculo que, en el año 2015, Robert Prevost hizo algo que sella para siempre su destino. Se convirtió en ciudadano peruano. No renunció a sus orígenes, pero abrazó una segunda patria con la misma entrega con que un hijo abraza a la tierra que lo cría. Llegó a ser obispo de Chiclayo, pastor de un pueblo que lo consideraba suyo, uno más entre ellos. Y aquí conviene detenerse en la paradoja más hermosa de toda esta historia. El hombre que hoy gobierna la Iglesia Universal fue, durante buena parte de su vida, simplemente el padre Roberto, el misionero que compartía la mesa con los pobres del norte peruano. ¿Comprendes ahora por qué su primer gran viaje como papa, anunciado para este mismo noviembre, será precisamente de regreso al Perú? No es un gesto diplomático, es un hijo que vuelve a casa. Pero el destino, ese viejo tejedor de sorpresas, aún guardaba para él el giro más inesperado. Su labor no pasó desapercibida en Roma. El Papa Francisco lo llamó a su lado, lo elevó al cardenalato y lo puso al frente de una de las tareas más delicadas de toda la curia: elegir a los obispos del mundo entero. De misionero anónimo en los caminos polvorientos de Sudamérica, había pasado a ocupar uno de los cargos más influyentes de la Iglesia global. Y sin embargo, quienes lo conocían aseguraban que seguía siendo el mismo hombre sereno, discreto, incapaz de buscar el protagonismo. Entonces llegó la primavera de 2025, y con ella el silencio expectante de la Capilla Sixtina, el humo que el mundo entero aguardaba, y el momento en que aquel hijo de Chicago y del Perú apareció en el balcón de la basílica con un nombre nuevo grabado para la eternidad: León XIV. ¿Y por qué León? Aquí está la clave que muchos pasaron por alto. Ese nombre no fue casual. Evoca,
a León XIII, el papa que, hace más de un siglo, en plena revolución industrial, alzó la voz por los obreros y los desamparados, cuando el mundo se transformaba a una velocidad aterradora. Al elegirlo, el nuevo pontífice enviaba un mensaje. Como aquel, León de otro tiempo se enfrentó a las máquinas de vapor y a las fábricas que devoraban vidas humanas, este León se enfrentaría a los desafíos de nuestra era: la inteligencia artificial, las guerras sin rostro, un planeta herido, para recordar una vez más que ninguna máquina, ningún ejército, ningún algoritmo vale más que una sola persona. Y fue ese hombre, el misionero, el ciudadano de dos mundos, el papa que eligió el nombre de los humildes, quien un día se cruzó con el tenor ciego que había convertido la oscuridad en música. ¿Qué ocurrió cuando esas dos vidas, tan distintas y tan parecidas, se encontraron por primera vez? El primer encuentro entre ambos no ocurrió en un salón de audiencias ni bajo los frescos de un palacio vaticano. Ocurrió aquí mismo, en estos jardines, un año atrás, durante 2025, porque este rincón de Castel Gandolfo no es un lugar cualquiera, es el Borgo Laudato Si, un proyecto nacido del sueño de convertir las tierras pontificias en un signo vivo de aquello que la Iglesia predica, pero que el mundo tantas veces olvida: el cuidado de la creación, la reconciliación entre el hombre y la naturaleza herida. Y el día en que aquel espacio abrió sus puertas al mundo, hubo una voz elegida para consagrarlo con música. Aquella voz fue la de Andrea Bocelli. Piénsalo por un momento. Dos hombres separados por un océano, por un idioma, por vidas que jamás debieron cruzarse. Uno, hijo de las fábricas de Chicago que renunció a todo para servir a los pobres del Perú. El otro, hijo ciego de las colinas toscanas que convirtió su oscuridad en la banda sonora de millones de corazones. ¿Qué tienen en común un misionero y un tenor? A primera vista, nada. Y sin embargo, mirándolos de cerca, ¿no comparten acaso la misma verdad secreta? Ambos conocieron el despojo. Ambos hicieron de una carencia, la pobreza abrazada, la vista perdida, el manantial de su fuerza. Ambos aprendieron que la belleza más honda no se ve con los ojos, sino con el alma. No sorprende entonces que sus caminos volvieran a unirse. Este mismo año, cuando Andrea Bocelli fue distinguido con el prestigioso premio Navarro Valls, galardón que honra a quienes tienden puentes entre la fe y la cultura, el propio León XIV quiso sumarse al homenaje. El Papa reconocía en el tenor algo más que a un artista célebre. Reconocía a un hombre que, con cada nota, predicaba sin palabras aquello mismo que la Iglesia intenta decir desde hace 2000 años: que la vida, incluso la más quebrada, puede transformarse en canto. Y así llegamos por fin a esta noche del 29 de julio. 200. Todo estaba dispuesto para que el pasado y el presente se dieran la mano. Pero, ¿qué convierte a este encuentro en algo distinto, en algo que merece ser recordado durante generaciones? La respuesta está en el detalle que lo cambia todo: los 164 niños. Porque una cosa es que un tenor de fama mundial cante ante un papa. Eso, por hermoso que sea, es apenas un concierto. Otra cosa muy distinta es lo que ocurrió en estos jardines. Imagina el escenario, junto a Bocelli, hombro con hombro, un coro formado por pequeños que llegaron desde 5 esquinas rotas del planeta, niños de Tierra Santa, donde israelíes y palestinos llevan generaciones enterrando a sus muertos, niños de Uganda, marcados por décadas de conflicto, niños de Haití, esa nación castigada sin tregua por la desgracia, y niños de la propia Italia herida, de los callejones del Rione Sanità napolitano y del pueblo de Camerino, arrasado por los terremotos. Detente y hazte la pregunta que importa: ¿cuántos de esos pequeños, en sus tierras de origen, son enseñados a odiar al que reza de otra manera, al que habla otra lengua, al que vive del otro lado de un muro? Y sin embargo, aquí estaban, unidos, cantando la misma melodía, respirando al mismo tiempo, bajo la mirada de un papa que llegó desde el fin del mundo y de un tenor que nunca ha visto un rostro humano. ¿No es esto, acaso, una imagen más poderosa que 1000 tratados de paz firmados en salas frías por hombres que se detestan? El pontífice lo comprendió,
y lo dijo con palabras que quedarán grabadas. Afirmó que la belleza de la música nos invita a encontrarnos con aquel que es la belleza misma. Recordó algo estremecedor, que las Escrituras, al intentar describir la alegría del cielo, no hablan de tronos ni de oro, sino de coros de ángeles y de santos cantando juntos, como si el paraíso mismo fuera, en el fondo, un coro, como si la armonía de estas voces infantiles fuese un pequeño anticipo terrenal de aquello que nos espera. Y todo esto, conviene no olvidarlo, no nació por azar. Latía debajo la sombra luminosa de Francisco de Asís, en el año exacto en que se cumplen 8 siglos de su muerte. Aquel hombre que, agonizante y casi ciego él también, compuso su Cántico de las Criaturas, para llamar hermanos al sol, al viento y al agua. 800 años después, su gesto se repetía. Unos niños de mundos enemigos llamándose hermanos a través del canto. Pero aún faltaba el momento final, el instante en que la música callara y algo todavía más conmovedor tomara su lugar, porque cada uno de aquellos niños había traído consigo desde su tierra rota un pequeño tesoro destinado a las manos del Papa. Y lo que ocurrió entonces es el corazón de toda esta historia. Cuando la última nota se apagó sobre los jardines y el silencio cayó sobre Castel Gandolfo, comenzó el momento que nadie de los presentes olvidaría jamás. Uno tras otro, en representación de cada tierra de donde habían venido, los niños se acercaron al Santo Padre, y no llegaban con las manos vacías. Cada delegación traía consigo un objeto artesanal, hecho en su propio país, modelado por manos que conocían de cerca el sufrimiento. Un pequeño tesoro, nacido de la tierra herida, ofrecido ahora como quien entrega lo más sagrado que posee. Detente a imaginarlo. Un niño de Tierra Santa, esa región donde el odio parece heredarse con la sangre, depositando en las manos del Papa un objeto salido de su hogar. A su lado, quizá, otro pequeño cuya familia reza de otra manera, en otra lengua, del otro lado de un muro que los hombres levantaron. Y ambos, esta noche, entregando su regalo al mismo hombre, bajo el mismo cielo. ¿No es este gesto, en su sencillez desarmante, más elocuente que todos los discursos pronunciados en las cumbres del mundo? Porque los tratados se firman y se rompen, pero la imagen de un niño que ha conocido la guerra, ofreciendo un don en son de paz, se graba en el alma y no se borra. León XIV recibió cada obsequio no como un jefe de Estado que acepta un tributo, sino como un padre que acoge lo que sus hijos le traen. Y en su oración final elevó al cielo una súplica que resumía todo el sentido de aquella noche. Pidió que la paz reinara en todos aquellos lugares del mundo que aún hoy siguen desangrándose por la violencia. No nombró banderas, no señaló culpables. Habló sencillamente de un mundo herido que necesita sanar. ¿Y no es acaso esa la única forma verdadera de pedir la paz? No como quien acusa, sino como quien abraza. Piénsalo bien. ¿Qué había logrado realmente aquel encuentro? Ningún cañón se detuvo esa noche por culpa de una canción. Ninguna frontera se movió. Ningún ejército depuso las armas. Y sin embargo, sería un error creer que no ocurrió nada, porque lo que sucedió en aquellos jardines fue algo que las armas jamás podrán conseguir. Durante unas horas, el mundo vio con sus propios ojos que lo imposible tiene rostro, que los hijos de pueblos enemigos pueden mirarse sin miedo, que un hombre ciego puede iluminar a millones, que un papa nacido en el corazón del imperio puede arrodillarse junto a los más pobres de la tierra. Y aquí conviene recordar el hilo invisible que unía cada elemento de esta historia. La sombra de Francisco de Asís, a 800 años de su muerte, presidiéndolo todo. Aquel santo que, despojado de cuanto poseía, encontró en la pobreza la mayor de las riquezas, y que agonizante compuso un canto para llamar hermanos a las criaturas. ¿No fue exactamente eso lo que se repitió en Castel Gandolfo? Un tenor que hizo de su ceguera un don, un papa que hizo del despojo su camino. Unos niños que hicieron de sus heridas una melodía compartida. Todos, sin saberlo del todo,
herederos de aquel pobre de Asís que hace 8 siglos entendió el secreto que el mundo se empeña en olvidar, que solo quien renuncia a dominar es capaz, de verdad, de amar. Cuando las luces se apagaron y los niños regresaron a sus tierras rotas, muchos se preguntarán si algo cambió realmente. Y quizá la respuesta más honesta sea esta: la paz del mundo no se decide en una sola noche, bajo las estrellas de un lago italiano, pero toda paz, absolutamente toda, empieza con un gesto pequeño, con una mano tendida, con una voz que se atreve a cantar cuando alrededor solo hay ruido de guerra. Y esa noche del 29 de julio de 2026, en los jardines de Castel Gandolfo, ese gesto tuvo lugar, ante los ojos del mundo entero. Tal vez, dentro de muchos años, cuando estos 164 niños sean adultos, recuerden aquella tarde en que un papa venido de América y un tenor que nunca vio la luz les enseñaron que sus voces, tan distintas, tan lejanas, podían sonar como una sola. Y tal vez, solo tal vez, alguno de ellos lleve esa lección de vuelta a su tierra herida y encienda allí, con paciencia, una pequeña llama de esperanza. Porque así es como cambia el mundo. No de golpe, sino nota a nota. No con estruendo, sino con un cántico. Un cántico de paz. Si os ha gustado esta historia, dadle me gusta, escribid en los comentarios y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos episodios. Nos vemos en el siguiente video.